materia con manejo integrado de plagas, con los demás compañeros, Luis José Palacios, María Victoria González. Vamos a trabajar como que temas de control, el control pues, de las plagas. Como introducción tenemos que el manejo integrado de plagas es una estrategia sustentable dentro del control. Entonces tenemos varios métodos, como por ejemplo químico, biológico, em, cultural, y algunos otros. También vamos a trabajar con algunos ejemplos, vamos a presentar algunos ejemplos sobre algunas plagas específicos y cultivos específicos de importancia económica en nuestro país. Básicamente eso presentaremos hoy. Luis José. Buenas noches, compañeros y tutores. Mi nombre es Luis José Palacio y como lo dijo el compañero Johnny, estamos haciendo la presentación de la tarea 3 componentes del manejo integrado de plagas. Para seguir con la presentación tenemos que el objetivo general fue analizar los componentes del manejo integrado de plagas para la planeación de estrategias integrales que regulen las poblaciones y minimicen el impacto ambiental. Como estrategia también como para desarrollar toda esta tarea tenemos los objetivos específicos. Fue importante y fundamental leer la guía de actividades del componentes del manejo integrado de plagas, participar en el foro de discusión para tener diversos aportes y retroalimentaciones con los compañeros y los tutores, y cada uno dio respuesta a las actividades planteadas en la guía, y grupalmente ya estamos realizando la presentación y la sustentación del video del componente de manejo integrado de plagas y ejemplos de cada uno de estos. Bueno, eh, ya para iniciar con el tema, como lo dijo el compañero anteriormente, tenemos diversos componentes para el manejo integrado de plagas en nuestros cultivos. El primero de unos es el control cultural. El control cultural implica modificar el entorno de las prácticas agrícolas para reducir la incidencia de plagas. Incluye la rotación de cultivos, fechas de siembras ajustadas, eliminación de residuos de cosecha y prácticas de labranza. Tenemos uno de los ejemplos de rotación de cultivos, es el maíz. Se rota el cultivo del maíz para reducir las presencias del gusano cogollero. Ya el agricultor siembra soya después del maíz, interrumpe el ciclo de vida de la plaga, ya que esta depende exclusivamente del maíz para sobrevivir. Ya no va a tener sus propiedades o su ambiente adecuado para desarrollarse. Entonces la plaga tiende a migrar o a morir. Bueno, también tenemos otro de los ejemplos que es el café, ejemplo en el cultivo del café relacionado con la broca. Los frutos sobremaduros, especialmente secos, constituyen el reservorio de donde surgen las poblaciones que van a dañar la siguiente cosecha. En los frutos secos denominados guayaba es frecuente encontrar muchos adultos de broca que salen tan pronto las condiciones climáticas son favorables. Si los volúmenes de café son pequeños, se pueden colocar en una olla con agua hirviendo durante 30 minutos. Si se posee un silo para el secado del café, estos frutos se pueden secar a 55 grados centígrados durante unos 30 minutos. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, otra alternativa es hacer una fosa en la finca y depositar los frutos en ella, cubriéndolos con una capa de tierra de unos 10 centímetros de espesor. Antes de pasar para el siguiente control, también quería como hablar a modo personal de experiencia para dentro del control cultural. Yo trabajo en una empresa de flores, de crisantemos de exportación. En la empresa tenemos diversidad de plagas y enfermedades que se pueden presentar en el cultivo y en el entorno donde se siembra.
Y dentro de los controles culturales que tenemos para control de insectos plaga, como lo es el minador, el trips, los ácaros, realizamos lo que es un trabajo manual con una aspiradora que se realiza o que se tienen estos cultivos de flores o no en general en flores, sino ya se está diversificando en muchos cultivos para evitar que los insectos plaga que tenemos en el cultivo sean atacados mediante esta y, y ser controlados y, y sacados. Listo. Control biológico. Se basa en el uso de enemigos naturales, depredadores, parasitoides y patógenos para controlar poblaciones de plagas. Ejemplo es la avispa parasitoide tricograma para controlar poblaciones de lepidópteros que atacan cultivos como el tomate y el maíz. Estas avispas ponen sus huevos dentro de los huevos de la plaga, evitando que las larvas lleguen a desarrollarse. Gracias, Luis. Bueno, como control biológico y otro ejemplo, entonces tenemos lo mismo en el café. El hongo Bovera bassiana se encuentra nativamente infectando la broca en casi todas las regiones donde este insecto aparece. Ha sido pues un método de control muy efectivo, según artículos pues de acá de Colombia. Actualmente se considera que, dadas las exigencias de los métodos internacionales sobre restricciones en residuos de químicos, los productos de exportación, entonces básicamente es más complejo aplicar químicos, por eso el método biológico. Acá podemos ver como productos que están en el mercado con Bovera bassiana. Acá podemos ver también como en la pulpa del café como tal que se aplica esto porque finalmente la broca termina yendo, termina estando pues en la pulpa. Y acá tenemos el ejemplo de cómo este hongo infecta la broca. Por otra parte, tenemos la resistencia de plantas a insectos. La resistencia a insectos se define como la suma de características heredables poseídas por la planta, lo que permite obtener una producción de buena calidad en comparación con otras variedades o a condiciones iguales. En relación con el ataque, una de la plaga específica, esta resistencia se clasifica en tres tipos. La resistencia pues, de las plantas e insectos. Antixenosis, no preferencia, donde un genotipo es menos utilizado por el insecto, como que les gusta pues menos. Antibiosis, que ocurre cuando una planta ejerce un efecto adverso sobre la biología del insecto. De alguna manera como que la planta trae pues su repelente contra los insectos. Y la tolerancia, que algunas plantas o algunas especies ya son tolerantes a insectos. En este caso tenemos el maíz transgénico. Este tipo de maíz ha sido modificada genéticamente para contener una proteína de la bacteria Bacillus thuringiensis, que es tóxica para el insecto. En este caso, pues el insecto come y básicamente muere por la bacteria pues, con la que fue colonizada la planta. Por otra parte, tenemos ecología química. La ecología química se basa en el estudio de las señales químicas de las plantas y los insectos en respuesta a estímulos como la herbivoria. Acá básicamente lo que se hace es poner atrayentes. Aquí también podríamos trabajar como con el control etológico, que son las cintas adhesivas para atraer pues, los insectos. Como ejemplo práctico tendríamos las feromonas para controlar la polilla. Se utilizan trampas de feromonas que emitan señales químicas similares a los que liberan las hembras de la polilla para atraer a los machos, atrapar y reducir su población. Y esta es una manera, pues, porque básicamente nos está em, haciendo uso de mano de obra y demás para controlar. Otro ejemplo práctico es en la broca, lo mismo en el café. Según los estudios realizados, entonces ya sabemos que ellos transmiten señales. Acá lo que se hace es una trampa, se le aplican este tipo de mezcla, metanol y etanol, actúa como un atrayente para la broca. Entonces acá está pues como el ejemplo, las brocas vienen y finalmente terminan acá abajo. Entonces es un método también de control de ecología química finalmente.
ingeniería genética. Muy buenas noches, mi nombre es María Victoria. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. La ingeniería genética implica en parte la modificación directa del material genético en las plantas o los insectos. Las técnicas utilizadas en la ingeniería genética incluyen clonación, secuenciación, edición genética, transformación. Em, Bueno, esto se logra mediante técnicas de ingeniería, como lo mencioné anteriormente, con el fin de conferirles características deseables, como lo es la resistencia a plagas o enfermedades. Un ejemplo son las plantas transgénicas resistentes a la plaga, por ejemplo, los cultivos de algodón que contienen genes de Bacillus thuringiensis que protegen las plantas contra insectos como lo es el gusano rosado del algodón, reduciendo así la necesidad de pesticidas químicos. Otro ejemplo es el maíz. Bueno, técnicas de esterilización de insectos plaga. La esterilización de insectos plaga es una técnica que involucra la liberación masiva de insectos machos que han sido esterilizados, por ejemplo, con radiación. Estos insectos esterilizados se aparean con hembras de la población silvestre, pero no producen descendencia, lo que reduce gradualmente la población de plagas. Eh, Cabe resaltar que estos insectos silvestres deben ser fértiles, es decir, no generan descendencias. Esto provoca la reducción progresiva de la población de la plaga a lo largo del tiempo. Las principales plagas objetivos en este componente de MIP son, por ejemplo, eh, polillas, que son los gusanos barrenadores y moscas de la fruta. La liberación de machos esterilizada para el control de la mosca mediterránea de la fruta. Estos se liberan en grandes cantidades, pero estos van esterilizados de esta plaga en áreas infestadas, lo que reduce la tasa de reproducción y eventualmente la eliminación de la población. Acá podemos ver un macho esterilizado. Bueno, continuamos con el control químico. En este caso, el control químico es el uso de pesticidas con el fin de reducir las plagas. Eh, es una de las herramientas más utilizadas debido a su alta forma de uso y con el fin de reducir costos y mano de obra. Debe ser manejado con mucho cuidado con el fin de evitar daños negativos al medio ambiente y cabe resaltar que también a la salud humana. En el contexto, el control químico es utilizado de manera selectiva y en combinación con otros métodos en el manejo integrado de plagas. Eh, Cabe resaltar que tiene sus ventajas y desventajas. Un ejemplo es la aplicación de Vermetic, que es una acaricida insecticida. El ingrediente activo de este es el admetina. Actúa como un neurotóxico, afectando el sistema nervioso de los insectos y ácaros, provocando parásitos y muerte. El tipo de acción translaminar de contacto e ingestión. Otro ejemplo es el gusano cogollero del tomate. Eh, el modo de acción es insecticida, un mecanismo de acción del insecticida. Lo elimina. También hay que tener en cuenta el uso de este con el fin de no generar resistencia, porque al generar resistencia, pues este ya no nos va a funcionar con esta plaga. Bueno, algunas consideraciones finales. Es fundamental realizar inspecciones regulares con el fin de identificar de una manera mucho más rápida la presencia de plagas o enfermedades, es decir, realizar un monitoreo constante. Así evaluamos qué tanto está la plaga, dónde está atacando, con el fin de no tener que llegar a que esto sea muy extenso y se nos salga de control, ocasionando pérdidas en la producción. Le cedo el paso a mi próximo compañero para que prosiga con consideraciones finales. Muchas gracias. Gracias, María.
Bueno, finalmente entonces lo que alcanzamos a ver en la presentación es que tenemos muchas herramientas en el control de plagas. Pues ahorita estamos migrando a ser más integrales, pues, a ser más sostenibles. Entonces estamos dando un poquito el químico. Finalmente los mercados lo están exigiendo y tenemos muchas herramientas realmente. Si integramos cada uno de los pasos que vimos hoy en la presentación, pues básicamente vamos a disminuir costos, vamos a disminuir mano de obra, vamos a disminuir presupuesto. Básicamente sería mi consideración final. Luis, ¿vos tenés algo que agregar? Sí, compañeros, considero que dentro del manejo integrado de plagas, nosotros como futuros profesionales debemos de tener otra visión hacia el campo de que no siempre es necesario tener aplicaciones de plaguicidas para, para nuestros cultivos. Nosotros no debemos de pensar en, en entrar como agrónomos a corregir o hacer tratamientos correctivos, sino más bien preventivos. Es más de por ese lado, dentro del manejo biológico y cultural. Pero ya es importante también el manejo químico para control ya cuando sea afectaciones severas. Listo, Luis, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Muchísimas compañeros, gracias. pues por el... Listo, feliz noche, es todo por hoy, que descansen. Muchísimas gracias, compañeros.